Ya les había adelantado, el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia anunciado hace algunos días ha generado no pocas opiniones en la población. Muchas han llegado hasta nuestra redacción, por lo que hoy, en el tema de la semana, retomamos el debate sobre la gestión no estatal de la economía con mi colega Lázaro Manuel Alonso. Qué gusto, como siempre. Gusto, como es habitual, compartir esta jornada de lunes para traer otra vez trabajo por cuenta propia a debate. Hay muchas interrogantes, Raúl, muchas preocupaciones, también comentarios que han emergido en las redes sociales, también en nuestros correos electrónicos, en nuestras vías tradicionales de comunicación y, por supuesto, hoy nos vamos a acercar a una de esas aristas. Tiene que ver con cuáles son las actividades económicas de ese clasificador de actividades económicas que existen en nuestro país y que son las actividades que en definitiva podrán realizar los trabajadores por cuenta propia. La pasada semana estuvimos conversando con las especialistas en el estudio acerca, digamos, de todos los conceptos y teorías que hay alrededor de esta nueva implementación del trabajo por cuenta propia y sus normativas. Hoy nos vamos a acercar directamente a esas actividades que sí se pueden realizar. Recordamos que son más de 2.000 y tantas. Exacto. Exactamente, y que solamente unas 127, 124 exactamente, están prohibidas por ley incluso. Y eso se ha dado a conocer en los medios de comunicación, también en las redes sociales y demás. Y hay muchas personas también interesadas en el trabajo por cuenta propia. Por eso hoy retomamos el tema entonces de manera puntual con las actividades que sí se pueden realizar, que son más de 2.000. Y un poco más porque nos vamos también a esos argumentos, a esos criterios que han emergido en las redes sociales. Bueno, te dejo entonces con los detalles. Adelante. Así es. Muy buen día. Con optimismo e ideas muy creativas, cientos de cubanos nos han hecho saber que ya preparan sus proyectos laborales para, con toda legalidad, emprender un negocio de manera privada. Lo han hecho porque al calor del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, cientos de actividades antes no contenidas en la estrecha lista de 127 permitidas, ahora cursarán con toda legalidad en el escenario económico de la nación. Dicha flexibilización había sido esperada durante mucho tiempo y con la nueva estrategia económica impulsada por el país, llega como incentivo y como anillo al dedo para muchos cubanos y cubanas. El trabajo por cuenta propia es hoy la fuente de empleo de más de 600.000 personas aquí y no solo eso. Ha generado además bienes y servicios en su mayoría de incuestionable calidad. Han mostrado estos trabajadores adaptarse con rapidez a las condiciones cualesquiera que éstas sean. Ahí está el ejemplo de la pandemia. Cuando cerraron los restaurantes o cafeterías, ellos con prontitud diseñaron sus servicios para llevar servicios a domicilio. Han demostrado también encadenarse sin burocracias y lo demuestro también con este propio ejemplo. Hoy varias personas con algún medio de transporte sirven para trasladar esas ofertas de quienes gestionan actividades gastronómicas hasta las viviendas de los clientes. Ese probado aporte merece ser tomado en cuenta si de impulsar la economía se trata, y más aún si se trata de desatar nuestras fuerzas productivas. De ahí que algunas personas, conocidas las actividades prohibidas, tengan este tipo de criterios y también cuestionamientos. Hay muy pocos cuentapropistas ya que van a la casa, vaya, como oficio real. Ya el oficio de albañil, de plomero que existía antes, bueno, de verdad, yo creo que ya la calidad ha bajado un poquito. Los arquitectos y otros tipos de profesionales que quieran ejercer trabajo por cuenta propia tienen que esperar a que esté la autoriza del ejercicio que ellos quieren ejercer. Pienso que se podría evaluar si este tipo de profesiones, ¿no?, realmente deberían estar limitados en cuanto al trabajo por cuenta propia o no. Pienso que sí, que puede que en un futuro esas cosas se legalicen y eso, puede ser, claro, ¿por qué no? Pienso que debería haber un pequeño ajuste. Si existen ahora un poco más de actividades por cuenta propia, es porque a veces el Estado no te ofrece porque ahora mismo vas a arreglar tu casa y entonces por el Estado, ¿qué albañil es el que encuentras, no? A ver, en una entidad específica. A ver, esto es una empresa que tiene que ver con remodelación de las casas, no sé, algo así. Entonces tienes que buscar un cuentapropista, esté permitido o no esté permitido, porque son muchas cosas que no están permitidas y de todas maneras la gente las hace.
por indisciplina normal, no sé, o porque necesita del albañil, del pintor, Bueno, eran los criterios de cubanos, de cubanas, después de haber conocido esta lista de 124 actividades prohibidas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Y después de esta publicación, no pocos se han preguntado por qué limitar un grupo de actividades a los profesionales. Han emergido los criterios, sobre todo de ingenieros y arquitectos, profesionales muy ligados al hacer de la construcción en Cuba y que no se les permitirá realizar su labor de manera independiente. En redes sociales encontré la opinión de una joven arquitecta que labora en la empresa de proyectos e ingeniería del Ministerio de la Agricultura. Aquí la tenemos, ella se llama Isabel Beatriz Delgado Belón. Nos comunicamos con ella porque observamos que era un criterio extendido entre la comunidad de arquitectos del país. Y voy a compartir con ustedes las palabras que hizo llegar al tema de la semana porque resume los puntos de vista de muchos de los arquitectos. Y lo tengo acá, son varios. Se pregunta esta joven, ¿cuál es la diferencia entre un arquitecto y un diseñador? ¿Acaso no está implícita una dentro de la otra? La diferencia radica en la escala del diseño. El arquitecto incide en la escala del diseño urbano y arquitectónico, pero no está exento del diseño del mueble, la iluminación, la señalética, incluso obras de arte como murales, vitrales, cuadros y fotografías. Si se analiza adecuadamente, en el caso de espacios interiores y exteriores, el uno se vincula con el otro. Al final, el arquitecto inevitablemente es un diseñador. Este es un punto de vista. Más adelante agrega en la comunicación que hizo llegar al tema de la semana. Según la sección F, construcción, está hablando del listado que se publicó de actividades económicas, sobre todo las que están prohibidas. Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción y obras de ingeniería civil previa contratación. Y me pregunto, dice la joven, ¿quién que no sea entendido en la materia y no posea un nivel elevado de capacitación, conocimientos y actitudes especializados puede brindar un servicio de construcción? Se pregunta ella. Sépase que el que aprende en la calle igual necesita años para aprender lo básico que necesita para dirigir una brigada de construcción, se pregunta la joven arquitecta. Entonces, un arquitecto o ingeniero que dirija una brigada de construcción como cuentapropista, dice ella, ¿no está ejerciendo la actividad de arquitectura o ingeniería? Se pregunta. Una brigada no es solo albañiles, necesita de un técnico que vele por la calidad, entienda de los planos y sepa de organización de obras y todo el tema que la construcción atañe. Y eso también es arquitectura e ingeniería. Y termina diciendo, ¿por qué restringir la práctica independiente cuando lo que se puede determinar es un alcance técnico como trabajador por cuenta propia? Un arquitecto puede estar amparado por un registro profesional, tener un mínimo de experiencia de 6 años, estar asociado a la UNAIC, regirse por las disposiciones legales del Instituto de Planificación Física, abonar su contribución y prestar un servicio de diseñador conceptual de espacios exteriores e interiores, sin dejar de ejercer la actividad de arquitectura en la gestión estatal también, que fue para lo que se sacrificó a lo largo de 5 años de estudio. Dice ella, el tema es más amplio, pero para eso habrá que sentarse a investigarlo y comprenderlo con las personas competentes. La arquitectura, termina diciendo, es más que un imponente edificio o un bello parque. La arquitectura es un arte y como tal debe ser apreciada, dice esta joven arquitecta. Nosotros encontramos en nuestro recorrido por el barrio de 10 de octubre, por un barrio de 10 de octubre, a Julio Armando Balboa, también arquitecto de profesión, labora en una empresa de proyectos. Vamos a escuchar cuál es el criterio que tiene sobre su actividad y lo que se comprende a partir del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Yo soy arquitecto y bueno, personalmente estoy incluido en uno de los grupos en que tienen limitaciones sobre cómo ejercer el trabajo por cuenta propia, ¿no? Algo un poco contradictorio porque sin embargo el resto del sector de la construcción sí puede ejercer la labor por cuenta propia. Y sin embargo cualquier trabajo parte de un proyecto y nosotros nos están limitando. Y lo mismo pasa con otras labores profesionales también, como puede ser la labor de investigación, que también pienso que se debería valorar si realmente es pertinente centralizar la labor de investigación nada más en las entidades estatales y no permitir también que esto se desarrolle por cuenta propia. O sea, mientras que sea controlado, que el financiamiento venga de una procedencia legal, que todo esté vinculado, ¿no?, de una forma u otra, que es lo que se quiere, los encadenamientos productivos y los encadenamientos entre los distintos actores sociales, ¿no?
por supuesto, declarando cuánto se cobra por este tipo de trabajo, se puede llegar a un acuerdo, ¿no?, que sea provechoso para todos. Inclusive se pueden utilizar los mismos instrumentos legales. Ahora mismo se ha actualizado el PRECON, que es el documento legal que se usa sobre los temas de construcción, y está funcionando ahora para todos, lo mismo para las entidades estatales como para las cooperativas no agropecuarias y para los TCP, que se podría llevar también en base a estas disposiciones legales hacia las otras profesiones también. O sea, un proyectista también se tiene que regir por el PRECON al final, entonces, ¿por qué no se podría hacer? Son algunas de las opiniones, de las polémicas, de las interrogantes suscitadas a partir de la publicación de las actividades prohibidas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Por eso hoy nosotros nos detendremos en el clasificador cubano de actividades económicas. ¿Esto qué es? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cómo se puede acceder a ella? Con especialistas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información conversaremos esta mañana. Mi colega Raúl Isidrón, que está activo en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, seguramente estará siguiendo este debate, y usted también puede sumarse si nos escribe a través del correo eltema@icrt.cu. Bueno, son interesantes las preguntas, las inquietudes que tienen muchos internautas y televidentes que se comunican a través de las redes sociales. Por eso, con nuestros especialistas acá estaremos dando, al menos acercándonos a muchas de estas preguntas. Le dejo entonces con más. Muchísimas gracias, Lázaro. Qué bueno. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Muchos se han comunicado a través de las redes sociales y también a través de nuestro correo. Hay quienes preguntan, bueno, ¿por qué no publican todos los trabajos por cuenta propia que están autorizados? O sea, yo diría... Sería tremendo si lo hacemos en este espacio. No alcanzarían todas las vistas buenos días de toda la semana para reseñar los más de 2.000 trabajos por cuenta propia que están autorizados. Yo diría más bien, si hay que hacer algún tipo de relación, los que no están autorizados, los que no están, digamos, por ley, ¿no? Digo yo, si de alguna relación estamos hablando. Pero de cualquier manera, el tema de hoy es acercarnos a muchos de ellos. Así que no se preocupe que poco a poco vamos a ir dando cobertura a todo lo que tiene que ver con el trabajo por cuenta propia y estas actividades que sí están permitidas. De cualquier manera, como decía Raúl, es una lista extensísima. Claro. Y cuando conversaba con mi invitada antes de entrar al set, uno revisa qué es lo que dice este clasificador de actividades económicas. Óigame, y 2000 yo creo que se queda corto si vemos cuántas actividades se desprenden de cada una de esas categorías que hoy están dispuestas en el país, y por supuesto si tenemos en cuenta también todo lo amplia que puede ser la imaginación del ser humano en aras de lograr diseñar un proyecto económico de desarrollo en su gestión, ya sea privada, estatal, cooperativa, cualquiera que sea. Y por eso hoy vamos a dejar claro este clasificador, en qué consiste, qué utilidad tiene, cómo acercarse a él, cómo dialogar, cómo acercarse a una institución cubana que pueda ofrecer detalles, información, también colaboración, ayuda a las personas que tengan dudas todavía a la hora de buscar cuál es su proyecto, dónde clasificarlo. Sobre esos particulares vamos a estar conversando esta mañana. Es que 2000 es solamente un número de referencia, un número de inicio, pero hay muchísimas actividades más. Hay otra pregunta, ¿ya se han dado a conocer toda esta relación, muchas interrogantes en relación con esto, y esto nos motiva a continuar con el trabajo, el análisis en el tema de la semana? Te voy a dejar entonces con a detalle. ello. Adelante. Vamos con debate, pero antes revisamos nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, también nuestro correo electrónico en nuestra bandeja de entrada en el tema @icrt.cu. Siguen llegando comunicaciones. Joel Ledo hará posible que podamos dar acuse de recibo a parte de ellas. La primera es una pregunta que nos llega de una persona que se identifica como Oli Glés, al menos en su correo nauta. Dice: ahora muchos queremos saber cuáles son las 2000 permitidas, porque no tenemos idea de qué tanto abarca eso. Pregunta. Y yo sigo pensando y sigo diciendo, 2000 es solo un número de referencia. Estamos hablando de un número de actividades prohibidas, y todo lo demás que aparezca en este clasificador es permitido, pero es más de 2000 lo que tenemos. De cualquier manera, lo vamos a dejar claro esta mañana. Avanzamos, más opiniones. Dice Yueri Juanola Mesa: me gustaría saber por qué varios instructores de idiomas o gastronomía, ejemplo, que utilizan el mismo espacio,
no se pueden organizar como una academia y tienen que estar de manera independiente utilizando un espacio común. Esta pregunta, por supuesto, no es para nuestra invitada, pero sí la dejo sobre el tintero porque el viernes, cuando regresemos con más de trabajo por cuenta propia, vamos a aclarar, ¿es posible esto? Si se emplea el mismo espacio, pero distintas actividades podrán confluir, podrán asociarse a estas personas o al menos tener un negocio en común. Es una interrogante que nos sigue llegando a través de las redes sociales. Vamos a avanzar, tenemos otra. Dice Eric Muñoz Maribona, se deben liberar las actividades profesionales para los trabajadores por cuenta propia. Me refiero a las contables, jurídicas, de arquitectura y otras. El impacto se verá en la economía. Creo que no hay avances sin estas profesiones de alto valor. La empresa estatal no da abasto para todo el mercado. Es otra de las opiniones que hemos recibido. Creo que tenemos una última también para compartir. Bueno, vamos a dejarlo acá. Más adelante vamos a compartir otras opiniones y básicamente tienen que ver con esto. O sea, el clasificador, ¿qué dice? ¿Cuáles son estas actividades que se permiten? Digamos, ¿cómo se puede acceder a estas actividades? Tener el conocimiento pleno de cuáles están contenidas y también muchas comunicaciones que hemos recibido sobre el trabajo independiente de los profesionales. Sigue marcando la polémica, la tendencia de las opiniones que recibimos, no solo de los arquitectos, nos han escrito ingenieros, también personas que laboran en el sector jurídico, también psicólogos hablando, haciendo propuestas de por qué también no gestionar esta actividad por cuenta propia sin desprenderse también de las responsabilidades con la actividad estatal. Pero vamos entonces al asunto que nos ocupa, hablar de este clasificador de actividades económicas. Tengo el placer de que me acompañe esta mañana en el tema de la semana Evelyn Martínez Mendoza, directora de metodología de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Gracias, Evelyn, por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días y bueno, agradecer al programa el poder darnos la oportunidad de acercar a la población pues un poco al trabajo que realiza la Oficina Nacional de Estadística e Información. ¿Qué es, Evelyn, este clasificador de actividades económicas? Las personas piensan, bueno, es una lista, una amplia lista. Vamos a dejar claro qué cosa es este clasificador. A ver, el clasificador nacional de actividades económicas es una herramienta estadística, es una herramienta que no es una creación cubana, tiene un referente internacional. Lo custodia, lo actualiza la División de Estadísticas de Naciones Unidas, por lo tanto es de uso internacional. Y su función es justo poder agrupar de forma organizada, organizar, estructurar, conceptualizar todas las actividades que pueden hacerse en una economía. Por lo tanto, no es una lista limitada en lo absoluto, es una lista que contiene todo, por llamarle lista, es un clasificador. Aquí tenemos un listado, Evelyn. ¿Es este el clasificador nuestro? ¿Es esto que tenemos en pantalla? Esas son las secciones del clasificador. El clasificador tiene una estructura jerárquica, o sea, tiene grandes agrupaciones, desde las más generales, como esta, que son las 21 secciones. Las secciones se dividen en divisiones, las divisiones en grupos y las divisiones y los grupos en clases. Vamos a entenderlo un poco. A ver, aquí tenemos un listado que está por orden alfabético y tenemos un grupo de actividades. Dice, por ejemplo, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. ¿Esto qué cosa es? Esto que tenemos en el A. Eso es una sección. Dentro de esa sección que hay. Dentro de esa sección están todas las actividades que pudieran realizarse en una determinada economía que responde a ese gran grupo de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Está todo lo que usted se puede imaginar que se puede hacer en un país, cualquiera, no Cuba, cualquier lugar del mundo, que responda a esa clasificación. O sea, digamos, entramos en una de estas actividades, vamos a avanzar, creo que tenemos otra diapo sobre esto. Aquí tenemos, por ejemplo, otras actividades de servicios personales. Está contenido, yo veo unos números, 96, 960. Esto que tenemos acá, que vemos que se desprende en otro grupo, vamos a explicarlo porque esto es lo que se van a encontrar las personas cuando accedan al clasificador. Esto que tenemos aquí, ¿qué cosa es, Evelyn? A ver, esa es la estructura justo del clasificador. La S es la letra que identifica la sección de otras actividades de servicio. Es una sección más del clasificador. El 96 es el número porque los clasificadores se codifican. O sea, se toma una realidad, se conceptualiza, se estructura y se codifica para el trabajo estadístico porque su funcionalidad justo es poder organizar una determinada realidad y poder analizarla, poderla regularla, poder trabajar con ella. El 96 es la división, que en este caso se llama otras actividades de servicio porque ya viene siendo
una actividad residual. Eso es otra característica del clasificador. Siempre tiene categorías residuales, que lo que significa es que todo lo que no se pudo definir en las categorías superiores, pues siempre hay un grupo donde todo lo que no se haya podido prever siempre puede ir a ese grupo que llamamos residual. En este caso tenemos la clase, que es la 9602, que es peluquería y otros tratamientos de belleza. Y aquí hay una cantidad de actividades, o sea, digamos, de formas de gestionar esta actividad, que pudiera ser cada una licencia, estoy pensando, o varias comprender una licencia. ¿Es así? Perfectamente. Lo que nosotros llamamos notas explicativas. En las notas explicativas tiene el contenido de esa clase, pero no es una lista exhaustiva. La imaginación, como ahorita mismo decía, la imaginación humana es infinita. Por lo tanto, son ejemplos generales, los más comunes, de lo que se puede hacer en esa clase, en ese grupo que llamamos clase, que es peluquería y otros tratamientos de belleza. No quiere decir que si a usted se le ocurre cualquier otro tratamiento de belleza o otra actividad que no está ahí, no la puede hacer. ¿Qué es lo que tiene también como característica el clasificador? Por ejemplo, abajo dice no se incluyen las siguientes actividades: fabricación de peluca. El clasificador no dice de que usted no puede hacer fabricación de peluca. Simplemente lo que está diciendo es que la fabricación de peluca es una industria manufacturera. Clasifica en la manufactura, no en la actividad de peluquería. En realidad, el clasificador lo contiene todo: las actividades productivas, las actividades no productivas, actividades lícitas y no lícitas. Tiene todo lo que puede ocurrir en una economía. De hecho, es una clasificación que se actualiza, porque en la medida que el desarrollo tecnológico de la sociedad aumenta, pues se crean nuevas actividades. Hace años atrás no existía el Internet. Hoy tenemos un Internet y el clasificador se actualiza, incluyendo esas actividades que van emergiendo producto del desarrollo normal. Por supuesto. Aquí tenemos entonces esa referencia que usted hacía a algo que pareciera tener que ver con el servicio anterior. Estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con los servicios personales, sin embargo es una actividad que se gestiona desde la industria manufacturera, ¿es así? Exactamente. Ahora, Evelyn, usted decía que no es algo que es solo de Cuba, o sea, solo tiene, en todos los países funciona. En todos los países funciona. O sea, la División de Estadísticas de Naciones Unidas es el ente internacional que regula el funcionamiento de las oficinas, o sea, de la estadística a nivel mundial. Y los clasificadores es un principio de la estadística precisamente para podernos comparar, o sea, poder organizar una realidad, porque la realidad es muy amplia. Por lo tanto, la realidad uno tiene que organizarla, y para eso nos podemos comparar en el mundo. Y Cuba lo adapta a su realidad, lo ajusta en términos, en cosas que queremos visibilizar, y lo ajusta a nuestra propia realidad. Alguien pudiera pensar, bueno, están trayendo al espacio el tema, un asunto que es puramente técnico, pero ojo, estamos hablando de todo lo que usted puede hacer a partir de todo el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. No son solo actividades que competirán a la actividad privada en Cuba, son actividades permitidas, o sea, actividades vigentes para cualquier forma de gestión, pero aquí en este clasificador están todas esas actividades a las que usted puede aspirar, digamos, si tiene un proyecto de trabajo por cuenta propia. Vemos que es un listado bastante amplio. Sigo pensando que 2000 quizás es un número de referencia. ¿Es así? Perfectamente, 2000 es poco. La creatividad humana es enorme, no se puede enfocar en una lista, no se puede limitar a una lista. Es válido. Ahora, quienes estén interesados, las personas que están ahora mismo pensando su proyecto de trabajo por cuenta propia, ¿cómo pueden acceder a este clasificador? ¿Dónde está? El clasificador está en nuestro sitio web. La oficina tiene presencia en Facebook, en Twitter, en Telegram. Tenemos un sitio, allí está, o sea, hay una ruta en directorios y clasificadores, hay una ruta hasta el clasificador, que es un documento en Excel. Tenemos también el correo electrónico difusión@onei.gov.cu, pero si no, está también nuestras oficinas, que están en Paseo 60, entre Tercera y Quinta, y la oficina está en total disposición para cualquier emprendedor que quiera realizar su proyecto. Pues la oficina está en total disposición de acompañarlos, de asesorarlos, de guiarlos,
y darle el apoyo que requieran para poder elaborar sus proyectos. Sí, llama mucho la atención cuando nosotros revisábamos los porqués, los fundamentos de este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y decíamos, vamos, antes eran un grupo de actividades permitidas y ahora estamos hablando de un grupo de actividades prohibidas. Eso sin duda es no tiene absolutamente nada que ver con aquello que se había dispuesto cuando se flexibilizó hace algunos años el trabajo por cuenta propia, sino que da todas las oportunidades de que las personas tengan el proyecto que tengan, siempre que estén dentro del grupo de actividades permitidas y no las que han sido permitidas, y aquellas que usted pueda generar como parte de su creatividad, usted las puede hacer. Y otro paso sin duda, Evelyn, que es muy interesante y abre nuevas oportunidades, es que los límites de las actividades se han desdibujado. O sea, ahora usted puede hacer la actividad tan amplia como la desee, siempre y cuando no esté sobre la base de la legalidad y no sea una actividad prohibida. Eso sin duda es otro de los elementos a tener en cuenta y más novedosos del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. No se vaya, quédese con nosotros porque vamos a la calle, buscamos opiniones sobre el valor del trabajo por cuenta propia como parte del desarrollo de la sociedad, de nuestra economía. ¿Qué piensan los habaneros y habaneras? Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina Aguiar. El trabajo por cuenta propia, para mi opinión, enriquece y engrandece la economía de un país. Es otra modalidad de trabajo que existe en nuestro país y entonces eso le da una garantía salarial a las personas que ejercen esa labor, que también es importante. No, yo no le hago mucho swing a esas cosas, ¿para qué te voy a engañar? Porque yo tengo mi trabajo y ya yo con mi trabajo me siento feliz. Trabajar por cuenta propia, a todo el mundo, hay gente que no le gusta trabajar con el Estado, le gusta trabajar por cuenta propia. Y yo pienso que las opciones son mejores porque hay más trabajo, ¿me entiendes? Porque ya hay personas que te contratan para un trabajo y hay más opciones, ¿entiendes? Más opciones mejor para la población. Bueno, el trabajo por cuenta propia es bueno, pero siempre y cuando estén cumpliendo con lo establecido los precios no hay ningún tipo de problema. Siempre y cuando esté en los parámetros de la ley, que cumpla lo establecido, cumple lo establecido, pague su contribución, pague el fisco, esa serie de cosas. Bueno, eran opiniones de cubanos que acceden a conversar con el tema de la semana, trabajo por cuenta propia, complementario en la actividad esencial de nuestro país, que como sabemos es la empresa estatal socialista. Evelyn, muchas personas que se comunican con nosotros se preguntan, bueno, ¿pudieran explicar cómo se actualiza este clasificador, si se realiza todos los años? ¿De qué depende esta actualización? El clasificador, bueno, como tiene su referente internacional, el clasificador internacional tiene una actualización normalmente alrededor de 5 años. Cuando ellos actualizan, pues nosotros adaptamos, volvemos a revisar la clasificación y hacemos las adaptaciones que se requieran. No obstante, la versión nacional tampoco es rígida, en la medida que vayan surgiendo necesidades de seguir una determinada actividad, mostrar su importancia, incluirlas, porque a lo mejor queremos visualizar aquellas actividades, un ejemplo, aquellas actividades por cuenta propia que hoy se pueden hacer y que explícitamente estuvieron en el antiguo listado, y eso pudiera ser, por ejemplo, una adaptación que se le haga al clasificador. Es un instrumento, es una herramienta dinámica que está en construcción constante, que está en actualización, porque su objetivo es reflejar la realidad. Evelyn, Rafael nos pregunta, bueno, en el caso de que yo como trabajador por cuenta propia o futuro trabajador por cuenta propia quiera diseñar un proyecto, ¿hay asesoría de la ONEI para mí como cubano que desea tener un proyecto? ¿Cómo buscar esa asesoría? Sí, cómo no, se puede acercar a la oficina por todos los vínculos que le hemos mostrado allí en la pantalla, o puede llegarse a la oficina que está en Paseo, en esquina Quinta, en El Vedado, y puede contactar con nosotros y tenemos especialistas que están a total disposición para brindarle el acompañamiento y la asesoría que necesita. Aquí están las vías para la comunicación, en Facebook, en Twitter, también la página web, la dirección física de la entidad, también el canal de Telegram. ¿Atienden también por Telegram a las personas? También. Vamos entonces a la calle otra vez.
a buscar más opiniones sobre trabajo por cuenta propia en Cuba, sobre este perfeccionamiento, las actividades que se han anunciado serán prohibidas, qué piensan los cubanos y las cubanas. Esto le comentaron a Georgina Aguirre. No han tenido en cuenta muchos profesionales, la mayoría de los profesionales, ni el ingeniero civil, ni el... Yo en mi caso yo soy constructor y tampoco los constructores pueden ejercer la parte de construcción civil y los arquitectos también. Hay muchas cosas que los arquitectos pueden hacer, hay muchas cosas, yo considero que muchas cosas que los arquitectos en la forma no estatal. Pero bueno, eso es así, no se ha aprobado, vamos a esperar a ver si en las próximas, cuando hagan las pequeñas, las medianas empresas, se puede hacer eso. Realmente el Estado brinda, te brinda la opción de trabajar en cualquier cosa que hayas estudiado, ¿no? Digo yo. Porque, a ver, si estudiaste arquitectura es porque el Estado después te va a dar un empleo en lo que tú estudiaste, si vas a hacer. Pero bueno, eso es un poco relativo, ¿ves? Porque a veces no hay empleo para ti como arquitecto, no hay, y lo quieren entonces ese particular. Que de todas maneras a veces también se trabaja por el Estado y de todas maneras lo ejerces particular. Uno quisiera. Pero bueno, ahora no existen esas posibilidades. Porque ahora un profesional lo que tiene que, no sé, venderla en una cafetería o algo así, no puede ejercer en su profesión. Bueno, nos hemos comunicado hace solo unos segundos con el miembro del Buró Político del partido y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos y nos ponía algunas esencias también sobre este perfeccionamiento, sobre esta, digamos, sobre la mesa. Uno, no es necesario a partir de este perfeccionamiento que usted, digamos, tenga varias licencias para gestionar diferentes actividades y eso es muy positivo con solo presentar un proyecto que tenga en cuenta todas esas actividades o todas esas diferentes actividades que usted va a realizar, pues esto se resuelve con una sola licencia que aparecerá descrito todo el proyecto de lo que usted desee. Por supuesto, eso es un paso muy importante. Y el segundo tiene que ver con el alcance de la actividad que, como les comentaba hace unos minutos, pues esto se borra de lo que estaba establecido. De cualquier manera, lo que está vigente hoy, que define que usted pueda tener más de una licencia en tanto no genere contradicciones con el espacio donde se realizan estas dos distintas actividades que usted pueda realizar, o también que no coincida en el tiempo que lo realiza. Agradecemos esta comunicación porque nos ayuda a ilustrar de una mejor manera todo lo de positivo que tiene este perfeccionamiento de la actividad por cuenta propia. Evelyn, mi última pregunta, ¿qué recomendaciones a esas personas que ahora mismo están deseando o están preparando su proyecto de trabajo por cuenta propia? ¿Tienen algunas dudas? Quizás les cueste trabajo familiarizarse con el clasificador. ¿Qué podemos decir? Bueno, estudiarlo, o sea, leer el clasificador, revisar todas aquellas actividades que están apareciendo, intentarse clasificar en una determinada clase de actividad y a partir de que se encuentren y que se clasifiquen, que se ubiquen en esa clase de actividad, pues entonces ir a la legislación y revisar si hay alguna limitación o no para realizar esa determinada actualidad. Y bueno, nuevamente remitirse a la oficina, cualquier apoyo que necesiten, pues remitirse a la oficina que estamos dispuestos y preparados como para darle cualquier apoyo que requiera. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta mañana. Es la primera vez que hablamos de este asunto en el tema de la semana. Para muchas personas era desconocido. Yo insisto, el clasificador es una referencia. Usted podrá hacer como parte del trabajo por cuenta propia todo lo que su imaginación le permita, en tanto no esté comprendido en el grupo de las actividades prohibidas. Reitero esto porque muchas personas que nos escriben en el transcurso de la entrevista con nuestra especialista se preguntaban, bueno, si tengo algo que no esté dentro de ese clasificador. Esto es una referencia, son actividades que están descritas. Usted, si tiene una nueva que aporte al desarrollo de Cuba, a generar bienes y servicios y que no esté dentro del grupo de actividades prohibidas,
Usted lo puede hacer, presente su proyecto y nosotros también daremos seguimiento a todo este proceso ya una vez se adopten o se aprueben las normas jurídicas que sustentan el trabajo por cuenta propia, el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y también luego que se hayan calificado, que se hayan preparado el personal que intervendrá en las autorizaciones de estas nuevas licencias. Aquí tenemos, reitero, las vías de comunicación de la Oficina Nacional de Estadística e Información para que usted intercambie con ellos, dialogue con ellos, se acerque a sus especialistas y que pueda encontrar también el asesoramiento tan importante cuando se desea emprender un negocio, ya sea por cuenta propia o en cualquier otra forma de gestión. Por hoy me despido, regresaré el próximo viernes para seguir conversando sobre perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en Cuba. Tenga una excelente semana y le dejo en la buena compañía de mi colega Raúl Isidrón.